Mi nombre es Angela Turner. Tengo 32 años. Y hasta ese jueves por la noche, creía que las cerraduras de mi casa eran suficientes para mantener a mis padres fuera de mi vida. Estaba equivocada. Al entrar en el camino de entrada, vi su sedán plateado en la acera. No saludaron ni salieron. Esperaron hasta que noté la caja envuelta en mi puerta y luego se fueron. Una tarjeta blanca había sido atada debajo de la cinta con 4 palabras escritas a mano por mi madre. No hagas una escena. Debería haberla dejado intacta, pero la advertencia se sintió como otra orden de la infancia. Llevé la caja a la entrada y corté la cinta. Lo primero que vi fue una fotografía de mi hijo dormido en su propio dormitorio. Lo segundo fue una llave duplicada de nuestra casa. Debajo de eso había un sobre grueso estampado con el nombre de un abogado de derecho familiar. Casi me fallaron las rodillas. Marqué el 911 antes de leer otra página. 2 oficiales llegaron en cuestión de minutos, separaron el contenido y me dijeron que no tocara nada más. Fue entonces cuando mi esposo entró por la puerta principal. Se detuvo al ver los uniformes, miró la caja abierta y palideció. Por favor, no me digas, susurró. Realmente lo hicieron. Sus palabras me asustaron más que la fotografía porque significaban que él sabía algo que yo no. Antes de contarles lo que los oficiales encontraron debajo de esos papeles, y por qué mi esposo parecía haber visto un fantasma, díganme, ¿qué hora es donde están ahora? ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El nombre de mi esposo era Mark, y en el momento en que dijo esas palabras, ambos oficiales se volvieron hacia él. Yo también lo hice. Durante varios segundos, pareció incapaz de decidir si mirarme a mí o a la caja abierta. Finalmente, señaló el sobre y preguntó si alguien había retirado los documentos. Un oficial le dijo que no. Mark tragó saliva y dijo, hace 3 semanas, su padre me pidió que firmara algo. Dijo que era un plan de tutela de emergencia en caso de que Angela y yo estuviéramos hospitalizados al mismo tiempo. Me negué. Lo miré fijamente. Nunca había mencionado esa conversación. Mark explicó que mi padre, Frank, se le había acercado fuera de su oficina, hablando con calma, casi casualmente, como si estuviera discutiendo un seguro. Cuando Mark exigió saber por qué tal documento era necesario, Frank dijo que mi madre, Nancy, creía que me había vuelto emocionalmente inestable y que alguien responsable debía estar preparado. Mark le había dicho que se mantuviera alejado de nosotros. Frank había sonreído y respondido, puede que no te corresponda a ti tomar esa decisión. Mark se había mantenido en silencio porque pensó que decírmelo reabriría heridas que yo había pasado años tratando de cerrar. Quería estar enojada con él, la caja estaba entre nosotros como una prueba de que el silencio solo les había dado a mis padres más espacio para moverse. El oficial de más edad se presentó como el oficial Ramírez y se puso guantes. Debajo del sobre del Tribunal de Familia, encontró una pequeña grabadora digital, una memoria USB, 6 fotografías, un tren de madera de niño y un oso de peluche que reconocí de inmediato. El tren pertenecía a mi hijo de 8 años, Nathan. El oso había desaparecido después de nuestra última visita a la casa de mis padres 4 meses antes. Cuando Ramírez lo levantó, un aroma floral familiar invadió la habitación. El perfume de mi madre, el mismo perfume que solía persistir fuera de mi dormitorio cuando ella escuchaba a través de la puerta. Por un instante agudo, volví a tener 16 años, escondiendo solicitudes para la universidad debajo de mi colchón porque Nancy ya había elegido la escuela a la que esperaba que asistiera. Ese recuerdo no llegó como una escena completa. Vino como una presión en mi pecho, el clic de un pomo de la puerta y su voz preguntando por qué una hija que amaba a su familia necesitaba secretos. Las fotografías eran peores. Una mostraba a Nathan durmiendo. Otra lo mostraba desayunando en la isla de nuestra cocina. Una tercera había sido tomada a través de la cerca detrás de su escuela. Las fechas impresas en las esquinas cubrían casi 2 meses. En una imagen, el reflejo en la ventana capturaba parte del rostro del fotógrafo. No era Nancy ni Frank. Era un hombre que no reconocí. El oficial Ramírez dejó de tratar el paquete como una desagradable disputa familiar. Llamó a un supervisor,
solicitó un técnico de pruebas y preguntó si mis padres alguna vez habían tenido una llave de nuestra casa. Le dije que Frank nos había ayudado a reemplazar la cerradura de la puerta trasera el año anterior. Habíamos cambiado la cerradura delantera después de cortar el contacto, pero no la trasera. Mark cerró los ojos. Ninguno de nosotros necesitó decir lo que eso significaba. El sobre contenía un borrador de petición solicitando a un tribunal que otorgara a mis padres el control temporal sobre Nathan. La mayor parte no estaba firmada, pero varias declaraciones adjuntas ya habían sido preparadas. Según ellas, yo había faltado a citas médicas, dejado a Nathan desatendido, amenazado a familiares y sufrido episodios impredecibles que hacían que nuestro hogar fuera inseguro. Nada de eso era cierto. Una declaración llevaba lo que parecía ser la firma de Mark. Él se inclinó sobre la página y dijo, «Esa no es mía». Otra página parecía ser una carta de un terapeuta que nunca había conocido. Describía sesiones privadas que nunca habían ocurrido y recomendaba que Nathan fuera retirado de mi cuidado antes de que ocurriera una crisis evitable. El lenguaje era pulcro, profesional y aterrador porque había sido diseñado para sonar razonable. Ramírez preguntó por la grabadora. Mark reconoció el modelo. 2 meses antes, había encontrado un dispositivo igual debajo del asiento del pasajero de nuestro coche. Supuso que pertenecía a un compañero de trabajo que había viajado con él, pero cuando le preguntó más tarde, el compañero negó haberlo visto. Mark lo había tirado. Esta grabadora tenía una tira de adhesivo negro en la parte posterior y una etiqueta que decía Cocina 2. El oficial Ramírez la colocó en una bolsa de pruebas sin encenderla. Cocina 2 sugiere que pudo haber una cocina 1, dijo. La frase cambió el aire en nuestra casa. Los oficiales pidieron permiso para realizar una inspección de protección en busca de dispositivos de vigilancia obvios mientras esperaban al técnico. Mark y yo estuvimos de acuerdo. Encontraron una cámara diminuta dentro de un detector de humo frente a la mesa de la cocina. Otro dispositivo había sido instalado detrás de una rejilla de ventilación en el pasillo cerca de la habitación de Nathan. La cámara no estaba conectada a nuestro Wi-Fi. Almacenaba las imágenes localmente en una tarjeta de memoria, lo que significaba que quien la instaló esperaba regresar y recuperarla. Los oficiales también encontraron leves rasguños alrededor de la cerradura de la puerta trasera. Recordé a mi madre apareciendo en la recaudación de fondos de la escuela de Nathan 2 semanas antes, sonriendo como si nuestro distanciamiento fuera simplemente un malentendido temporal. Me había abrazado antes de que pudiera alejarme. En ese momento, pensé que quería avergonzarme en público. Ahora me preguntaba si Frank había entrado en nuestra casa mientras ella nos mantenía ocupados. El técnico de pruebas fotografió todo. Ramírez nos advirtió que los documentos falsificados por sí solos no probaban quién los creó y que los documentos del Tribunal de Familia podían redactarse sin llegar a presentarse nunca. También dijo que las fotografías, la llave duplicada y los dispositivos ocultos creaban un panorama mucho más serio. Nos aconsejó no confrontar a mis padres, no publicar en línea y no contarle a nadie lo que se había encontrado. Luego preguntó si teníamos otro lugar donde quedarnos esa noche. La hermana de Mark vivía al otro lado de la bahía, pero irnos se sentía como rendir nuestro hogar. Aún así, empaqué una maleta para Nathan y una para nosotros. Nathan estaba en una cena de cumpleaños supervisada de un amigo, y Mark organizó que su hermana lo recogiera sin explicar los detalles por teléfono. Antes de irnos, Ramírez me entregó un recibo de propiedad y me hizo una última pregunta. ¿Sabían sus padres que su esposo llegaría tarde a casa esta noche? Dije que sí. Nancy había llamado a la oficina de Mark esa mañana, fingiendo confirmar una invitación a cenar. Ramírez miró la ubicación de la caja, luego la puerta principal abierta. Puede que esperaran que abrieras esto sola, dijo. Comprendí por fin el mensaje oculto bajo la cinta. No hagas una escena no había sido una advertencia para mantener la calma. Había sido una instrucción para permanecer aislada. Cuando salimos, el técnico salió del pasillo sosteniendo una tercera bolsa de pruebas. Dentro había una tarjeta de memoria etiquetada con mi nombre y una fecha de 6 años antes, la semana en que nació Nathan. Pasamos esa noche en casa de la hermana de Mark, pero no dormí. Cada sonido del pasillo me hacía imaginar una llave girando en nuestra puerta trasera.
A Nathan se le dijo que un problema con una tubería nos había obligado a salir por la noche. Aceptó la explicación, se acurrucó en el sofá y preguntó si sus abuelos sabían dónde estábamos. La pregunta era inocente, pero revelaba con qué frecuencia Nancy se había insertado en su mundo. Le dije que no, y luego me senté a su lado hasta que su respiración se volvió lenta y regular. Al otro lado de la habitación, Mark me observaba con la culpa escrita en su rostro. Cuando Nathan se durmió, Mark se disculpó por ocultar el acercamiento de Frank. Le dije que estaba herida, pero que también entendía por qué había dudado. Mis padres habían entrenado a todos a su alrededor para manejar mis reacciones en lugar de confrontar su comportamiento. Ese patrón terminó esa noche. A la mañana siguiente, el oficial Ramírez nos llamó de vuelta a la estación. La tarjeta de memoria etiquetada con la semana del nacimiento de Nathan no provenía de ningún dispositivo en nuestra casa actual. Contenía documentos escaneados, grabaciones de voz y fotografías recopiladas durante 6 años. La grabación más antigua era una conversación entre Nancy y yo en el hospital después de que Nathan naciera. Recordaba la conversación, pero nunca supe que fue grabada. Nancy me había instado a firmar una autorización médica temporal porque estaba agotada después del parto. Me negué. En el audio, ella sonaba gentil y preocupada. Después de que salí de la habitación, apareció la voz de Frank. Dijo, entrará en razón cuando se dé cuenta del poco control que tiene. Escuchar esa frase años después fue como descubrir una trampilla debajo de un suelo familiar. La tarjeta también contenía copias de nuestras declaraciones de impuestos, el horario de trabajo de Mark, el calendario escolar de Nathan y notas sobre discusiones que Mark y yo habíamos tenido en privado. La mayoría de las notas eran detalles ordinarios retorcidos en acusaciones. Una cita cancelada con el dentista se convirtió en negligencia médica. Una niñera que llegaba 10 minutos tarde se convirtió en niño dejado sin supervisión. Una fotografía mía bebiendo una copa de vino en una cena festiva fue etiquetada como preocupación por sustancias. Mis padres no habían estado documentando un peligro. Habían estado fabricando una historia. Ramírez nos presentó a la detective Lena Cho, quien manejaba casos de monitoreo obsesivo y vigilancia electrónica. Tuvo cuidado de no prometer un arresto. Explicó que los archivos digitales necesitarían autenticación y que los dispositivos ocultos debían ser rastreados. También nos advirtió que Frank ya había llamado al departamento. Afirmaba que la caja era un archivo familiar entregado durante un desacuerdo y me acusó de reaccionar de forma exagerada debido a problemas emocionales de larga data. Había dado el nombre de un capitán retirado que supuestamente confirmaría que Frank era un miembro honorable de la comunidad. El movimiento fue tan predecible que casi me calmó. No había preguntado si yo estaba a salvo. Había ido directamente a controlar la narrativa. La detective Cho recomendó cambios de cerradura inmediatos, una alerta de seguridad en la escuela y una orden de restricción civil temporal. Nuestra abogada, Melissa Grant, se reunió con nosotros esa tarde. Revisó la petición de tutela falsa y notó algo que el resto de nosotros habíamos pasado por alto. El número de licencia del supuesto terapeuta pertenecía a un profesional real, pero el nombre en la carta no coincidía con el registro estatal. El sello de notarización en la declaración falsificada de Mark también era genuino, pero había sido reportado como robado 3 meses antes. Alguien había construido el expediente con piezas de identidades reales, esperando que nadie las inspeccionara de cerca. Melissa nos aconsejó no visitar a mis padres. En su lugar, redactó una notificación formal ordenándoles que dejaran de contactarnos, de acercarse a la escuela de Nathan, de entrar en nuestra propiedad o de usar nuestros registros personales. Mark quería enviarla de inmediato. Pedí 10 minutos a solas. En la sala de conferencias, miré la página y recordé tener 22 años, de pie en la cocina de mis padres con una carta de aceptación a un programa de posgrado en otro estado. Frank había tomado la carta de mi mano, la había doblado 2 veces y había dicho que la familia ya había invertido suficiente en mis experimentos. Nancy había llorado hasta que acepté quedarme en San Francisco. Durante años, describí esa decisión como propia porque admitir la verdad se sentía más humillante. Ahora, las mismas personas intentaban convertir mi adultez en otro documento que podían reescribir. Firmé la notificación. Esa noche, la detective Cho llamó con el primer avance importante.
Un número de serie de la cámara del pasillo condujo a un instalador de seguridad local. El comprador había pagado en efectivo, pero las imágenes de vigilancia de la tienda mostraban claramente al comprador. Era el hombre desconocido reflejado en la fotografía de la escuela. Su nombre era Calvin Ree, un investigador privado cuya licencia había sido suspendida después de quejas que involucraban rastreo ilegal. Los registros telefónicos obtenidos a través de una solicitud de preservación de emergencia mostraron contacto repetido entre Ree y un número registrado a nombre del negocio de Frank. Cho nos dijo que no celebráramos. El contacto no era prueba de conspiración y Ree podría afirmar que había sido contratado solo para observación legal. Luego agregó que los oficiales habían visitado su dirección registrada y encontraron la oficina vacía. Se había marchado de la noche a la mañana. Una hora después, Nancy me envió un mensaje de voz. No mencionó a la policía ni la caja. Dijo que había oído que Nathan podría faltar a la escuela y se ofreció a recogerlo hasta que las cosas se calmaran. Su tono era cálido, casi maternal. Al final, bajó la voz y dijo: a un juez le importará la estabilidad, Angela. Piensa con cuidado antes de hacerte parecer inestable. Reenvié el mensaje a la detective Cho sin responder. Por primera vez, no escuché a mi madre como una figura todopoderosa. Escuché a una mujer siguiendo un guión. Luego llamó Melissa. La petición de emergencia falsa ya no era simplemente un borrador. Alguien había intentado presentarla esa mañana. El intento de presentación sacó todo a la luz. Melissa obtuvo una copia del juzgado y descubrió que Frank y Nancy estaban pidiendo una orden de emergencia antes de que yo pudiera ser notificada. Su petición afirmaba que Mark y yo habíamos desaparecido con Nathan después de una crisis doméstica, que la policía había visitado nuestra casa porque yo me estaba comportando de manera irracional, y que mis padres eran los únicos familiares capaces de proporcionar estabilidad inmediata. Habían transformado nuestra llamada de auxilio en evidencia en nuestra contra. Se adjuntaban la carta falsificada del terapeuta, la firma falsa de Mark, fotografías cuidadosamente recortadas y una declaración de Calvin Ree describiéndose a sí mismo solo como un consultor de seguridad familiar. La petición solicitaba la tutela temporal, acceso a los registros escolares de Nathan y la posesión de las llaves de nuestra casa. Melissa presentó una oposición antes de que el juez asignado revisara la solicitud. Debido a que la petición involucraba un presunto riesgo inmediato, el tribunal programó una audiencia para la tarde siguiente. La detective Cho no podía decirle al juez a qué conclusiones llegaría la investigación criminal, pero proporcionó una declaración confirmando que cámaras ocultas, una llave duplicada y presuntos documentos falsificados habían sido recogidos de nuestra casa. Las marcas de tiempo de la cámara corporal del oficial Ramírez demostraron que la policía había respondido a las pruebas que informamos, no a un disturbio causado por mí. Mis padres llegaron al tribunal vestidos como si asistieran a un almuerzo de caridad. Nancy vestía de azul pálido y llevaba una carpeta contra su pecho. Frank saludó a dos abogados en el pasillo y asintió a un secretario que parecía reconocerlo. Cuando me vio, no parecía avergonzado ni asustado. Parecía decepcionado, de la misma manera que se había visto cuando traje a casa una calificación que consideraba por debajo de mi nivel. Nancy dio un paso hacia Nathan, que esperaba con la hermana de Mark más abajo en el pasillo, pero un oficial del tribunal la detuvo debido a la solicitud temporal de no contacto. Su expresión cambió solo por un segundo. La dulzura se desvaneció y algo frío apareció debajo de ella. Dentro de la sala del tribunal, su abogado los describió como abuelos devotos que respondían a información alarmante. Llamó a la caja un torpe intento de compartir registros familiares y dijo que las fotografías habían sido tomadas para documentar la rutina de Nathan porque mis padres temían negligencia. Presentó la llave como una vieja de repuesto dejada accidentalmente entre pertenencias devueltas. Cada violación se convirtió en preocupación. Cada mentira se convirtió en malentendido. Luego, Melissa colocó las fotografías reales junto a las versiones adjuntas a la petición. Los originales mostraban la fecha y fondos más amplios. Una imagen que mis padres habían etiquetado como Nathan deambulando solo fuera de la escuela revelaba, al no estar recortada, a Mark de pie a solo unos metros de distancia. Otra etiquetada como Angela intoxicada en una reunión familiar mostraba un brindis de cumpleaños con otros 6 adultos sosteniendo copas idénticas. El juez preguntó por qué las imágenes habían sido alteradas.
El abogado de mis padres solicitó tiempo para consultar a sus clientes. Frank le susurró, pero Nancy interrumpió. Se puso de pie y dijo que podía explicarlo. El juez le ordenó que se sentara a menos que fuera llamada. Sin embargo, Nancy siguió hablando. Dijo que yo siempre había sido impulsiva, que Mark era débil y que alguien tenía que planificar el futuro de Nathan. Insistió en que la familia no podía esperar a que yo colapsara. Melissa preguntó si Nancy había autorizado a alguien a entrar en nuestra casa. Su abogado objetó, pero el juez permitió una respuesta limitada porque la petición solicitaba acceso a la propiedad. Nancy me miró directamente y dijo, una madre hace lo que es necesario cuando su hija se niega a recibir ayuda. No fue una confesión completa, pero fue suficiente para destruir la cuidadosa imagen que había traído a la sala. Frank la agarró del brazo y le dijo que se detuviera. El juez se dio cuenta. También el taquígrafo del tribunal. Melissa luego presentó el mensaje de voz en el que Nancy advertía que a un juez le importaría la estabilidad. Como Nancy me lo había enviado directamente, no había problema de consentimiento de grabación. El juez lo escuchó 2 veces. Después de la segunda reproducción, denegó la solicitud de tutela de emergencia, prohibió a mis padres contactar a Nathan o acercarse a su escuela, y remitió los documentos sospechosos a la unidad de fraude del tribunal. También ordenó que ninguna petición futura de ellos fuera considerada sin notificarnos. Fuera de la sala del tribunal, Frank finalmente perdió la compostura. Se acercó lo suficiente como para que el oficial del tribunal se interpusiera entre nosotros. No tienes idea de lo que has comenzado, dijo. La gente nos conoce. Saben qué clase de hija eres. Durante la mayor parte de mi vida, esa frase me habría silenciado. En cambio, respondí, entonces déjalos ver las pruebas. Nancy comenzó a llorar, pero no había lágrimas en sus mejillas. Le dijo a Mark que estaba permitiendo que yo arruinara la relación de Nathan con sus abuelos. Mark respondió que ellos mismos la habían arruinado cuando entraron en nuestra casa. El rostro de Frank se tensó. No puedes probar quién entró en esa casa, dijo. La detective Cho, que había estado esperando cerca de los ascensores, habló desde detrás de él. Estamos trabajando en eso. Frank se giró y vio su placa. Por primera vez, la confianza abandonó su rostro. Cho les pidió a mis 2 padres que fueran a la estación voluntariamente. Su abogado se negó en su nombre y se los llevó a toda prisa. Mientras entraban en el ascensor, Nancy me miró con odio abierto. Las puertas se cerraron, pero no antes de que ella levantara su teléfono y escribiera algo. Menos de 5 minutos después, cada miembro de nuestra familia extendida recibió un mensaje afirmando que yo había sufrido un colapso nervioso. Lo que Nancy no sabía era que había adjuntado el archivo equivocado. Debajo de su mensaje había una fotografía de nuestra cocina tomada desde la cámara oculta. Nancy intentó eliminar el mensaje familiar, pero demasiadas personas ya habían descargado el archivo adjunto. Mi primo me envió una captura de pantalla antes de que yo siquiera llegara al estacionamiento. La imagen mostraba nuestra cocina desde el ángulo de la cámara oculta dentro del detector de humo. En la esquina, una marca de tiempo situaba la fotografía 3 semanas antes de que apareciera la caja. Nancy acababa de conectarse a sí misma con pruebas que había insistido eran un malentendido. La detective Cho pidió a cada destinatario que conservara el mensaje original. Por la noche, el investigador de fraudes del tribunal, la oficina del fiscal del distrito y la unidad cibernética de la policía estaban examinando el mismo archivo. Los datos incrustados mostraban que la fotografía había sido exportada desde una carpeta llamada Monitoreo Casa Angela. El historial del dispositivo vinculaba esa carpeta a una computadora portátil registrada a nombre de la empresa de consultoría de Frank. Frank aún podía argumentar que otra persona había usado la computadora, pero el muro a su alrededor había comenzado a agrietarse. A la mañana siguiente, los oficiales ejecutaron órdenes de registro en la casa de mis padres y en la oficina de Frank. Cho más tarde nos contó solo lo que la ley le permitía compartir. Recuperaron copias de la llave de nuestra casa, facturas de Calvin Ree, un sello de notario robado, equipo de vigilancia y varias carpetas etiquetadas con fechas de mi infancia. Una carpeta contenía informes sobre el trabajo de Mark, nuestros vecinos, los maestros de Nathan y miembros de mi familia extendida que podrían apoyar u oponerse a mis padres.
Otra contenía borradores de quejas anónimas preparadas para la escuela de Nathan, el empleador de Mark y las autoridades de bienestar infantil. Las quejas no se habían enviado todas, pero mostraban un plan coordinado. Aislarnos, dañar nuestra credibilidad y luego presentar a mis padres como la solución. Calvin Ree fue encontrado 2 días después en un motel en las afueras de Sacramento. Enfrentado a los registros que lo vinculaban con las cámaras y las fotografías, aceptó cooperar. Admitió que Frank le había pagado para observar nuestra casa e instalar dispositivos de grabación. También dijo que Nancy había proporcionado horarios y nos había distraído durante la recaudación de fondos de la escuela. Ree afirmó que nunca aceptó entrar en la habitación de Nathan, pero la evidencia digital colocó uno de sus dispositivos allí. Su intento de protegerse solo proporcionó a los investigadores más detalles. Mis padres fueron detenidos por las autoridades la semana siguiente. Frank enfrentaba acusaciones que incluían allanamiento de morada, monitoreo obsesivo, conspiración, falsificación, uso indebido de identidad y vigilancia ilegal. Nancy enfrentaba muchas de las mismas acusaciones junto con el intento de engañar al tribunal. Su abogado emitió un comunicado calificando los arrestos como una desafortunada criminalización de un desacuerdo familiar privado. Esa declaración duró menos de un día antes de que los reporteros locales obtuvieran la orden judicial y partes del expediente público. Las consecuencias sociales llegaron rápidamente. Frank fue puesto en licencia de la junta de la organización sin fines de lucro que había presidido durante 12 años. 2 organizaciones eliminaron su nombre de próximas recaudaciones de fondos. El comité de la iglesia de Nancy le pidió que se hiciera a un lado mientras el caso estaba pendiente. Amigos que habían aceptado su versión comenzaron a reenviarnos viejos mensajes en los que ella había hecho preguntas sospechosas sobre nuestro horario, nuestro matrimonio y la escuela de Nathan. Cada mensaje reenviado se convirtió en otro hilo en el patrón. No celebré su humillación. Estaba demasiado ocupada comprendiendo la magnitud de lo que habían construido. Melissa nos ayudó a presentar una demanda civil por invasión de la privacidad, angustia emocional, allanamiento y costos relacionados con la seguridad de nuestro hogar. Reemplazamos cada cerradura, cámara, computadora y teléfono. Mark cambió sus rutinas de trabajo. La escuela de Nathan agregó fotografías de mis padres a su archivo de contactos restringidos. Los gastos fueron enormes, pero por primera vez, cada paso que dábamos creaba distancia en lugar de miedo. Nancy fue liberada antes del juicio bajo estrictas condiciones. Se le ordenó no contactarnos directa o indirectamente. Frank tuvo que entregar su pasaporte y se le prohibió acceder a los dispositivos de la empresa. A través de familiares, continuaron insistiendo en que habían actuado por amor. Di la misma respuesta cada vez. El amor no requiere firmas falsificadas, cámaras ocultas o una llave robada. 3 semanas después, un arreglo floral llegó a la casa de la hermana de Mark. No había nombre del remitente. La tarjeta decía, las familias perdonan. La detective Cho rastreó la compra hasta una tarjeta prepaga, pero las imágenes de la tienda mostraban a Nancy en la caja registradora. Fue una violación deliberada de la orden de no contacto. Cho la detuvo nuevamente esa tarde. Cuando Nancy era conducida fuera del juzgado después de que su liberación fuera revocada, me vio al otro lado del vestíbulo. No suplicó ni fingió. Articuló 4 palabras. Tú nos hiciste esto. Finalmente entendí la diferencia entre culpa y responsabilidad. Yo no les había hecho esto a ellos. Simplemente había dejado de prevenir las consecuencias. El caso penal tardó 9 meses en llegar a su etapa final. Durante ese tiempo, mis padres utilizaron todos los retrasos legales disponibles. Frank cambió de abogado 2 veces. Nancy solicitó adaptaciones médicas, luego apareció en eventos sociales, diciéndole a la gente que los cargos estaban destruyendo su salud. Sus partidarios enviaron cartas describiéndolos como personas generosas y respetables que habían dedicado sus vidas a la familia. El fiscal respondió con fotografías de los dispositivos, registros de pago, documentos falsificados y el propio mensaje de Nancy que contenía la imagen de la cámara oculta. Las carpetas tomadas de su casa revelaron algo aún más personal. Durante años, Frank había guardado copias de cartas dirigidas a mí. Entre ellas estaba el paquete de aceptación del programa de posgrado que pensé que había rechazado. Una segunda carta mostraba que el programa había ofrecido ayuda financiera después de que pedí aplazar.
Nunca la había visto. Nancy había llamado a la oficina de admisiones fingiendo ser yo y había retirado mi solicitud permanentemente. Otra carpeta contenía correos electrónicos que Frank envió a un exnovio advirtiéndole que yo era inestable y arruinaría su carrera. Mis padres no habían comenzado a controlarme cuando nació Nathan. Simplemente habían expandido un sistema que había funcionado durante la mayor parte de mi vida. Melissa preguntó si quería que esos detalles se incluyeran en nuestro caso civil. Dije que sí, no porque un tribunal pudiera devolver las oportunidades que robaron, sino porque ya no iba a ayudarles a preservar una historia falsa. Mark leyó cada documento conmigo. A veces me enojaba. A veces no sentía nada en absoluto. Los momentos más difíciles fueron aquellos en los que reconocí mis propias palabras antiguas repetidas por Nancy, que era demasiado sensible, demasiado impulsiva, demasiado dependiente para tomar decisiones importantes. Había pasado años hablando de mí misma en el lenguaje de mi madre. Nathan solo supo lo que era apropiado para su edad. Le dijimos que sus abuelos habían roto reglas serias, que los adultos lo estaban manejando y que nada de eso era su culpa. Preguntó si lo amaban. Dije que creía que sentían algo que llamaban amor, pero que el amor sin respeto podía convertirse en posesión. Se quedó en silencio, luego dijo que no quería que nadie volviera a tomarle fotos a través de su ventana. Esa simple frase se convirtió en parte de la declaración de impacto que Melissa nos ayudó a preparar. Cuando se acercaba el juicio, Calvin Ree aceptó testificar. La evidencia forense mostró que su equipo había entrado en nuestra casa varias veces. Los registros de ubicación del teléfono situaban a Frank cerca durante 2 de esas entradas, mientras que los mensajes de Nancy demostraban que ella había organizado distracciones. La carta falsificada del terapeuta se rastreó hasta una plantilla encontrada en la computadora portátil de Frank. La firma copiada de Mark había sido extraída de un acuerdo de contratista. El sello de notario robado fue recuperado de un cajón cerrado con llave en la sala de costura de Nancy. Enfrentados a esa evidencia, ambos de mis padres aceptaron acuerdos de culpabilidad. Frank se declaró culpable de cargos que incluían allanamiento de morada residencial, monitoreo obsesivo, conspiración y falsificación. Nancy se declaró culpable de monitoreo obsesivo, conspiración, engaño al tribunal y violación de la orden de protección. En la sentencia, Frank le pidió al juez que considerara su servicio a la comunidad. El juez respondió que la confianza pública hacía su conducta más grave, no menos. Frank recibió una sentencia de varios años seguida de libertad supervisada. Nancy recibió custodia en la cárcel del condado, libertad condicional intensiva, tratamiento obligatorio y una orden de protección a largo plazo que prohibía el contacto con nosotros. El tribunal también ordenó la restitución de nuestros costos de seguridad y gastos legales. Su imagen financiera se derrumbó con el caso. La empresa de Frank perdió clientes importantes y cerró. Su aseguradora civil se negó a cubrir la mala conducta intencional. Para satisfacer los honorarios legales, la restitución y el acuerdo de nuestras demandas civiles, vendieron la gran casa donde había crecido. La organización sin fines de lucro despidió a Frank permanentemente y emitió una disculpa a los donantes. Nancy perdió el círculo social que había utilizado como audiencia para su versión de nuestra familia. El día de la sentencia, se volvió hacia mí y susurró, «Valió la pena destruirlo todo». Respondí en voz baja, «Yo no lo destruí». Abrí la caja. Esa fue la última conversación directa que tuvimos. Un año después de la sentencia, nuestra casa ya no se sentía como un lugar bajo observación. La puerta trasera había sido reemplazada, la rejilla de ventilación del pasillo reparada y el detector de humo cambiado 2 veces antes de que dejara de mirarlo cada vez que entraba a la cocina. La curación no llegó como un momento dramático. Apareció en cosas ordinarias, dejar mi teléfono en el mostrador sin revisar los mensajes, ver a Nathan entrar a la escuela sin escanear el estacionamiento y no estar de acuerdo con Mark sin escuchar la voz de mi padre prediciendo que nuestro matrimonio fracasaría. Mark y yo también reparamos el silencio entre nosotros. Prometió nunca más protegerme ocultándome información, y yo prometí decirle cuando un viejo miedo estaba moldeando una nueva decisión. Asistimos a terapia, no porque la carta falsificada de mis padres tuviera razón, sino porque el apoyo real es elegido, honesto y responsable. Esa distinción me importaba. Nancy había utilizado la idea de la salud mental como un arma.
Me negué a dejar que convirtiera el pedir ayuda en algo vergonzoso. El acuerdo civil pagó nuestros gastos de seguridad restantes y creó un fondo de educación para Nathan. No quería que el dinero de mis padres se sintiera como una recompensa. Así que lo tratamos como una restauración. Parte del acuerdo también requería que entregaran cada fotografía, grabación, copia de una llave y documento relacionado con nosotros. La detective Cho supervisó la transferencia. Eran 12 cajas. No abrí la mayoría de ellas. Melissa dispuso que una empresa de análisis forense digital identificara todo lo necesario para nuestros registros y destruyera el resto. Un pequeño sobre me fue devuelto porque contenía mi carta original de aceptación a la escuela de posgrado. La sostuve durante mucho tiempo. El papel estaba amarillento en los bordes, pero mi nombre todavía era claro. A los 33 años, solicité un programa de posgrado local en el mismo campo. Cuando llegó el correo electrónico de aceptación, lo leí en voz alta a Mark y Nathan. Nadie me lo quitó de las manos. Los miembros de la familia extendida reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se disculparon por creerle a Nancy. Otros dijeron que querían permanecer neutrales, como si las cámaras ocultas y los documentos judiciales falsificados fueran simplemente dos lados de un desacuerdo. Dejé de discutir con ellos. La neutralidad había sido el espacio en el que mis padres operaban mejor. Cualquiera que me exigiera minimizar la verdad para mantener la paz familiar ya no tenía un lugar central en mi vida. Nathan finalmente preguntó si volvería a ver a sus abuelos. Le dije que la orden de protección permanecería y que cuando fuera mayor podría discutir sus sentimientos con nosotros y con profesionales calificados. No le pedí que los odiara. El odio los habría mantenido presentes de una forma diferente. Quería que entendiera los límites, las pruebas y la diferencia entre el perdón y el acceso. El perdón puede ser personal. El acceso debe ganarse. A veces la gente llama venganza a lo que sucedió. Entiendo por qué. Frank perdió su libertad, negocio, hogar y reputación. Nancy perdió su estatus social, el control sobre nuestra familia y la audiencia que una vez aceptó cada historia que contó. Su castigo fue severo, pero nunca planté pruebas, difundí rumores o diseñé su colapso. Preservé lo que enviaron, informé lo que hicieron y me negué a retroceder cuando intentaron hacerme dudar de mí misma. La verdad creó consecuencias que habían pasado años evitando. La caja envuelta permaneció como prueba policial hasta que se cerró el caso. Cuando finalmente fue liberada, pedí solo la tarjeta de advertencia. La enmarqué junto a mi carta de aceptación de la escuela de posgrado. No hagas una escena, ahora cuelga debajo de la prueba de que recuperé una decisión que una vez me robaron. Las palabras ya no suenan como una orden. Me recuerdan el momento exacto en que terminó la obediencia. Así que, aquí está la lección que saqué de esa puerta. Cuando las personas controladoras te dicen que te quedes callado, a menudo están protegiendo la historia que les da poder. Documenta los hechos, pide ayuda, construye límites que tengan consecuencias y nunca confundas la lealtad familiar con el permiso para invadir tu vida. ¿Habrías abierto esa caja o habrías llamado a la policía antes de tocarla? De cualquier manera, confía en el momento en que la preocupación se convierte en control. Ese momento puede ser el comienzo de tu libertad. Gracias por ver esta historia de nuestro canal. Todo en este vídeo es visual y está hecho solo para entretenimiento, educación y reflexión. Esperamos que les recuerde que la curación se vuelve más fácil cuando dejas de medir tu progreso por si alguien se arrepiente de haberte herido y comienzas a medirlo por lo pacífica que se ha vuelto tu vida sin ellos.